Un abrazo a todos y bueno, te invitamos, gracias por compartir, para que muchos más puedan escuchar la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Amén. Así que vamos a dar gracias. Ponte de pie tú que estás aquí, y si estás allá, te invitamos a que nos acompañes. Vamos a orar porque le queremos pedir al Señor, como siempre, que Él sea el que nos enseñe. Aquí no hay iluminados, personas brillantes. Aquí dependemos de Él. Él es el que nos enseña, Él es el que nos habla, y queremos que ilumine nuestro entendimiento. Ese es nuestro deseo. Si Él no lo revela, podemos conocer más de Dios. Si Él no nos lo revela, si Él no lo muestra a nuestra vida, no podemos saber nada de Él. Esa es la realidad. Estaremos en tinieblas, estaremos en oscuridad, pero si Él alumbra nuestro entendimiento, entonces podremos ver su gloria, sus riquezas, su sabiduría, y eso es maravilloso. Así que cierra tus ojos, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos enseñe. Papá, muchas gracias, gracias por ayudarnos, gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos, muchas gracias por permitirnos disfrutar este tiempo de edificación. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, los que lo van a escuchar en cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Gracias por Casa de Justicia, que está en diferentes lugares de esta república y en otros países. Gracias también por la asignación que nos das de poder edificar lo más valioso para ti, que es tu amada, es tu iglesia. Muchas gracias, te amamos, Señor. Gracias por enseñarnos, y eso te pedimos hoy. Espíritu Santo, sé nuestro maestro, tú enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, gracias a Dios. Puedes tomar tu asiento y vamos a empezar. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la insatisfacción. La insatisfacción. Y como no me gusta darle más tiempo a lo que el mundo trabaja en la mente de las personas, y prefiero mejor que trabajemos en edificar lo que destruye esa construcción humana en la mente de cada persona, dijimos que una de las cosas que el sistema del mundo pone en la mente terrenal es ese grado de insatisfacción permanente. Entonces la gente vive insatisfecha todo el tiempo, y la insatisfacción viene de viene por todos los motivos, y viene en todos los sentidos. La gente está insatisfecha por su físico, la gente vive insatisfecha por su situación económica, la gente vive insatisfecha por la familia en que nació, la gente vive insatisfecha por el país en que nació. La gente vive insatisfecha por vivir en la alcaldía en que vive, por haber nacido en Iztapalapa y no haber nacido en Las Lomas, por haber nacido en México y no en Francia. Es chistoso, pero la gente muchas veces se queja de la circunstancia que le rodea. Y a mí me parece que el antídoto para la insatisfacción, es que conociéramos nuestro hombre interior. Es el conocimiento de nuestra realidad que tenemos en Cristo Jesús. El antídoto para que tú puedas vivir una vida satisfecha permanentemente es que conozcas todo lo glorioso que está dentro de ti. Que puedas tú reconocer toda esa abundancia como depósito que tienes en Cristo Jesús. Y si tú eres capaz de reconocerla, conocerla y profundizarla, entonces esa realidad interna supera lo externo. Y aparte vamos al punto extraordinario de que eso que tenemos dentro empieza a tener un sentido. ¿Cuál? El sentido de que lo que tú tienes dentro, está depositado para manifestarse. Y aquí viene el punto clave. Lo que tenemos dentro, porque este pacto es espiritual, y esto lo voy a decir, porque a veces se piensa, por eso se disminuye, Pili, el antiguo pacto en la mente. No se disminuye públicamente, pero siento unos ruidos que tenemos en la mente, en donde nuestra mente nos juega mal cuando decimos este pacto es espiritual. Y nuestra propia mente a veces piensa que como es espiritual, no tiene una conexión con lo terrenal.
Y eso lo tenemos que derribar también. El punto en el que Dios quiere que tú inicies, escribe, es el punto espiritual. El punto que el Señor quiere que tú reconozcas es todo el bien de Dios que está dentro de ti. ¿Con el propósito de qué? De que se manifieste en lo natural. Para que todo ese bien, fíjate qué maravilloso, todo ese depósito que está dentro de nosotros se pueda ver en esta tierra. Y es allí donde tú, y me encantaría que voltearas con alguien y le dijeras, tú eres importante por ese motivo. Eres la conexión, eres la puerta del cielo en esta tierra. Tú eres la conexión de lo celestial y lo terrenal para que todo el bien de Dios se manifieste en esta tierra. Eso es lo glorioso de esto. Y vuelvo a decirlo, por eso esto no es religión. El punto, cuando tú vienes a este tipo de edificación, entrenamiento, no es enseñarte un código moral para que te portes bien y que Dios te bendiga. ¿Escucharon? Para que te portes bien y que Dios te bendiga. Ese no es nuestro punto. El evangelio y la realidad de Cristo no vino para que Charlie Jr. ahora se porte bien y no sea un Charlie malo y sea un Charlie bueno. Ese no es el punto. El punto es que te llamó y te salvó para que tú seas una puerta, una ventana de manifestación de lo eterno en la tierra. Eso está extraordinario. Y es allí donde tú tienes un gran beneficio. Nada más imagínate todas las riquezas de Dios, riquezas, abundancia, prosperidad, plenitud, saliendo a través de nosotros. Eso es extraordinario. Lo más terrible es hablar de abundancia, prosperidad y plenitud como un simple, voy a decirlo así, como un simple beneficio para nosotros. Esa es la tragedia. Ese es cuando el evangelio lo abaratamos y decimos a la gente, ven porque aquí te va a ir mejor. Ven porque aquí vas a recibir lo que tú necesitas. Ven porque aquí ves que no has tenido una casa, vas a ver, ven a Cristo, Él te va a dar la casa que tú necesitas. No, o sea, realmente el evangelio no es para eso. El evangelio nunca ha sido para eso. El evangelio es la buena noticia, Alejandra, la buena y gran noticia, como lo he dicho los miércoles, de que el Señor te introdujo a su reino y en el reino tú eres el medio para que todo lo de Dios se manifieste. ¿Puedes darle un aplauso a Dios por eso? Eso es muy bueno. Eso es bueno. Eso sí es bueno. Entonces tú y yo sí podemos disfrutar cantidad de cosas. Por supuesto, el disfrute es algo natural en nosotros como hijos de Dios. Así que si tú estás en Cristo, ¿cuántos están hoy en Cristo? Alce la mano los que están en Cristo. Pues te doy la bienvenida, escribe en tus notas, a la vida del disfrute, a la vida de la abundancia, obviamente a la vida de la prosperidad. Pero hago el apunte, no porque el Señor quiera a ti hacerte rico, lo digo claramente, no, es porque tú ya eres rico y Dios quiere sacar todas esas riquezas que hay dentro de ti para que el mundo pueda ver que hay un Dios que se quiere dejar ver, que les ama y que es más poderoso, es más grande que cualquier mundo, que cualquier sistema de este mundo. Esta tierra, ya lo dijimos el otro día, no fue diseñada para que fuera gobernada por gente natural, terrenal. Esta tierra fue diseñada para ser gobernada por seres espirituales, eso escríbelo. Es por eso que el Señor a ti te traslada de lo que es un ser terrenal, humano y mortal, a ser un ser espiritual eterno, para que estés en la condición correcta de ¿qué? De caminar en esta tierra, ¿en qué? En las riquezas y en el gobierno de Dios. De eso se trata el reino de Dios. Lo he dicho muy rápido, pero es que tengo prisa. Entonces, escribe, si tengo yo grandes cosas dentro, entonces lo que le da sentido a todo lo que tengo dentro es que lo que tengo dentro es para manifestarlo. El primer y gran ejemplo de esto, escribe, es nuestro Señor Jesús. Jesús también, ¿qué hizo en esta tierra? Todo el tiempo manifestó lo que tenía dentro.
Ese fue el punto de Jesús. ¿Sí, Fer? Y vuelvo a decirlo, aunque a veces nuestra mente acostumbrada a ciertas frases le choca esto que voy a decir, Jesús no vino a echar fuera demonios, pero los echó. No vino a sanar enfermos, pero los sanó. Él vino a cumplir el propósito del Padre. Ojo, ¿y cuál era el propósito del Padre? Hacerlo conocer a Él. Que todo el mundo pudiera ver al Padre y le pudiera conocer. En otras palabras, el propósito de Jesús era manifestar lo que dice en Juan 17 que Él vivía. Tu Padre en mí, ¿ya vieron? Tu Padre, tú en mí y yo en ti. Pero voy a la cruz para que esa gloria también, tú en mí y yo en ti, vengamos y hagamos ahora morada en ellos. ¡Qué extraordinario! Entonces Jesús, cuando sanaba, cuando echaba fuera demonios, cuando hacía cualquier despliegue de poder, ¿qué era lo que realmente estaba haciendo? Escribe, estaba manifestando lo que tenía dentro. ¿Estaba qué? Manifestando lo que Él tenía ¿dónde? Dentro. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Obviamente cuando los que estaban con Jesús caminaban con Él, no entendían eso. Pero ellos no se daban cuenta, voy a decirlo así, ellos no se daban cuenta, los que caminaban y seguían a Jesús, que no solo estaban al lado de Jesús de Nazaret, el judío. El otro día escuchaba y de nuevo me preocupaba. Tengo una preocupación y yo también estoy siendo ayudado por el Espíritu para no cometer errores, porque cometo muchísimos. Y hay cosas que no entiendo un montonal, a lo mejor más que tú. Pero había una preocupación que creció en estos 3 días en mi interior. ¿Saben cuál? El que tenemos que crecer en el conocimiento y en el entendimiento correcto del Evangelio, de este pacto que vivimos, para no errar en la edificación y no enseñar cosas que no son correctas para la iglesia hoy. Y el otro día escuchaba a alguien decir, tratando de defender lo judío dentro de la iglesia, porque muchas veces pensamos que como Jesús nació en Israel, creció en Nazaret y murió mismo allí en Jerusalén, a las afueras, entonces lo que tenemos dentro de nosotros es a un judío. Pon en tus notas, tú no tienes a un judío dentro de ti para que te quieras hacer judío, que ese es el problema hoy de una corriente de cristianismo. Porque dicen, Jesús celebró la fiesta, yo la tengo que celebrar. Jesús respetó la ley, yo también tengo que cumplirla toda como Jesús. Jesús, la ley ceremonial de Israel, de los judíos, también la respetó y la cumplió. Entonces yo tengo que seguir sus pisadas. Tienes que darte cuenta que lo que tú y yo tenemos dentro y al que nosotros conocemos, y Pablo lo dice en una de sus cartas, no es al judío, no es al Jesús en la carne. Lo que tú tienes dentro es al Cristo glorificado, y ese está habitando en tu corazón. El apóstol Pablo lo dijo así: y si alguna vez, y si conocí en la carne al Señor, ya no lo conozco así, ya no lo conozco así. Si lo conocí en la carne, ya no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco así? Porque ahora puedo yo conocer a ese Cristo, y me ha sido revelado. Entonces escuchaba algo así como no sé por qué desechan lo judío, si cuando el Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces esta persona decía, envió a su Hijo. ¿Y a quién envió? Dice, envió a un judío. No es cierto.
Dios no envió a un judío, y el profeta Isaías lo dice: un hijo nos es dado, al que envió fue a su hijo. Un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. El niño judío nació donde vino el Hijo eterno de Dios, que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Dile al que está a tu lado: tú tienes dentro no a un judío, tú tienes al Cristo eterno habitando en ti. Eso es extraordinario. Por eso tú y yo no estamos imitando una cultura, y no necesitamos hacer lo que un judío hace, porque usó como medio para encarnarse y escogió, por supuesto, y no se equivocó, escogió un pueblo para manifestarse. ¿A quién? Al pueblo de Israel en su momento. Y escogió ese pueblo ¿para qué? Para mostrar lo que era su reino. ¿Dónde? En esta tierra. Pero a los suyos vino, y los suyos, su pueblo, no le reconocieron. Pero a todo el que le recibió, le dio el poder y la potestad de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Extraordinario es entonces que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a Jesús en la tierra, lo que lees en los evangelios, lo que tú estás viendo es al Cristo eterno manifestándose. Eso escríbelo. Qué maravilloso. ¿Me expliqué, Charlie? Más o menos, ¿va bien el asunto? No te vayas a dejar al rato la barba larga, Charlie, y te vas a llegar con unas patillas de este tamaño, porque entonces vamos a decir: es Charlie Cohen, ¿no? Como se apellidan muchos judíos. Lucas 9, versículo 28, nos habla de una escena donde Jesús hace algo con algunos de sus discípulos. No lo hace con todos. Podemos aprender mucho de ese detalle. Jesús se lleva a 3 solamente, los sube a un monte, porque Él les va a dar una revelación especial a ellos. Yo estoy convencido que el Señor no hace acepción de personas. Eso a mí me queda claro, lo vemos nosotros. Toda la Escritura se nota. Pero también está claro que no todos muchas veces son receptores óptimos de algo que el Señor quiere mostrar. En nuestro caso, por ejemplo, Dios quiere revelarnos a todos. Dile al que está a tu lado: a todos nos quiere revelar muchas cosas. A todos nos quiere enseñar muchas cosas. Pero hay pasajes en la Escritura que nos damos cuenta, y lo vemos en la práctica, que no todos de repente entienden cosas. ¿Por qué? ¿Porque el Señor le enseñó a unos y a otros no? ¿O por qué? Hay diferentes cosas, pero voy a decir nada más 2. Una de ellas nos lo enseña la Escritura por madurez. Eso escríbelo, por madurez. Otra de ellas también, y que tiene que ver con lo mismo, es casi lo mismo, pero otra cosa también es carnalidad. A los corintios les dijo: ustedes, como viven como terrenales, y ahí está esa palabra de este tema enorme que estamos tomando aquí. A los corintios les dijo: ustedes son iglesia, pero viven como terrenales, se comportan como hombres. La pregunta sería: entonces, ¿cómo nos tenemos que comportar? Escribe, la respuesta ¿cuál sería? Como espirituales, y voy un poquito más agresivo, como Cristo. ¿Ya viste? Dijimos como Cristo. ¿Como quién? Como Cristo. A los corintios les dice: ustedes se comportan como terrenales, como humanos. Y entonces les dice: yo les quería hablar algunas cosas que no voy a poder hablar con ustedes porque son como hombres. ¡Wow! Insisto, si tú lo lees así, tú puedes decir: pero si todos somos hombres. No. Escribe en tus notas: yo soy celestial. Y eso tiene que caer en tu cabeza y en la mía. ¿Estamos de acuerdo todos los que están allá en las redes? los 857,000 que nos están viendo. Seguimos hablando en fe, ¿verdad? Noemí dice: amén, soy hija amada. Araceli, saludos. Rifle, saludos, mi buen Rifle. Claudia, buenos días. Erika, buenos días. Noemí, la persona que está insatisfecha en cualquier área transmite su insatisfacción a los que le rodean, pero en Cristo
no debemos estar insatisfechos. Así es. ¿Pero por qué? Porque conoces lo que tienes dentro. De eso se trata el tema de este día. ¿Vamos bien? Jesús entonces se lleva a 3 que tienen eso. Jesús vio en ellos 3 personas que pueden entender medianamente. Y notamos aún que cuando están ahí no lo están comprendiendo del todo bien, pero que pueden administrar un avance de Cristo en ellos. Y dije un avance porque hasta ese momento ellos tocaban a Jesús de Nazaret, George. Ellos abrazaban a Jesús de Nazaret, comían con Jesús de Nazaret. ¿Estamos bien? O sea, hasta ese punto ellos veían cómo Jesús de Nazaret ponía manos en los enfermos. Pero ahora se les presenta Lucas 9, 28 y 29, y dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea, vamos allá, Lucas, ¿qué dijimos? Lucas 9, gracias. Lucas 8. 9 o 28 o 28. Ah, ya. Pero 8. Y hasta lo dice más ronco. 8. Eso me encanta de la fe. Va. Lucas 9:28, fíjate. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, vamos a segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17 y 18. Segunda de Pedro 1, 17, 18, también nos da un poquito de luz sobre este punto. Y él dice, Pedro: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía. Está hablando Pedro de este mismo evento. Ojo, un testigo ocular, mi hermano, un testigo ocular está diciendo lo que vio. Y si tú lees el contexto de segunda de Pedro, el apóstol Pedro está argumentando la gloria de Cristo y está argumentando también su venida. Y Pedro, en el contexto, luego lo puedes leer en tu casa, él está argumentando a aquellos, porque había muchos fantasiosos que inventaban cosas, como siempre, como hay hoy. Yo soy de los que creo que hoy tenemos, desgraciadamente, para mal, para la iglesia, para mucha gente, hoy hay un evangelio muy fantasioso, y ese es muy dañino, es muy imaginativo. Tiene metidos unos grados de humanismo, con unos grados de esoterismo y con unos grados de fantasía y de leyenda. Y entonces ese evangelio no es efectivo. ¿Por qué no es efectivo? Pierde la eficacia porque no está fundamentado en la verdad de Cristo. Entonces el apóstol Pedro dice en su argumento en segunda de Pedro:
para hablar de la gloria de Cristo y para hablar de su venida gloriosa, él dice, esto que les estoy diciendo no está basado en fantasías ni en fábulas. Está basado en una vez que estábamos allá en el monte y Él se nos reveló. Eso está grueso. O sea, estábamos en el monte y lo vimos como se rompió la cáscara del Jesús de Nazaret y vimos al Cristo eterno. Y dice Pedro, y nosotros, versículo 18, oímos esta voz del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Estábamos con Él, escuchamos la voz y lo vimos transformarse. ¿Qué fue lo que ellos vieron en Jesús? Escribe, vieron al Cristo eterno como un adelanto de lo que después le iba a ser revelado por Cristo a todos. ¡Qué extraordinario! El apóstol Pedro entonces da testimonio. Por eso es que dice allí en esta imagen en Pedro, y lo dice ahí en Lucas 9:29, no dice que el rostro se le iluminó. Él dice que el rostro se transformó, fue cambiado. O sea, ya no estaba viendo, ¿ya vieron? Vuelvo a decirlo. Ya no está viendo al judío, habrá tenido barba, no habrá tenido, cabello largo, no habrá tenido. Hoy la religión hace que adoren una imagen humana. ¿Ya vieron por qué? Desde el principio el Señor enseñó una gran verdad, y es una verdad eterna, es una verdad de reino. No te hagas imagen ni semejanza de nada espiritual, de lo que está en el cielo. ¿Están aquí? ¿Y por qué hace ese apunte? ¿Por qué hace ese apunte el Dios eterno? ¿Por qué? Porque nuestra imaginación de hecho no alcanza, no es suficiente para poder dar una imagen a lo eterno. Entonces, no fue una luz del cielo que iluminó su rostro, sino que fue la apariencia de su rostro que se hizo otra. La palabra de transfiguración y metamorfosis, alguna de esas, habla sobre que saca tu verdadera realidad, ¿sabes? Esa es tu verdadera naturaleza. Entonces, así es. Lo que hizo Jesús en ese momento fue mostrarles al Cristo. Así es. Sacó su verdadera naturaleza, no la del judío. Es interesante, gracias, porque es correcto eso que está diciendo Josué. Es bien interesante porque hasta el punto en el que ellos están con Él en el monte, ellos están impactados por el Jesús de Nazaret que conocen. Pero lo que menciona Pedro como argumento, pongan atención a esto, como argumento de que este evangelio es glorioso, es poderoso y no es una fantasía, no es hablar del Jesús de Nazaret, sino su argumento es que vimos al Cristo eterno allá en el monte. Vimos su majestad. ¡Wow! O sea, si alguien estaba maravillado por los milagros que hacía Charlie y decía, ¡wow, es extraordinario! No, lo que vieron en el monte, ¿qué fue? Su verdadera identidad. Lo vieron en la condición de gloria, lo vieron obviamente incorruptible y lo vieron en la condición eterna. Cuando ellos ven eso, para Pedro, ese es el argumento, si tú lees el contexto, ese es el argumento más poderoso, porque más adelante en el siguiente versículo, ahí con Pedro, en el versículo 19, después toma el argumento de las Escrituras, pero toma el argumento de las Escrituras como diciendo, esto que les estoy diciendo está confirmado por las Escrituras, pero su argumento, ojo, ni siquiera su base son las Escrituras. Su base es lo que ellos pudieron ver del Cristo eterno en el monte. Esa es su base. Y después lo confirma con las Escrituras. Esto rompe mucho la cabeza. Ayer lo platicaba con las discípulas de Oaxaca. Esto rompe mucho la cabeza de la mente religiosa escritural.
¿Han escuchado cuando alguien dice, si yo no lo veo en las escrituras, yo no hago caso de eso? ¿Han escuchado eso? Suena muy bien, ¿no? ¿Cómo le habrá hecho la iglesia primitiva que no tenía Biblia y solo tenía Antiguo Testamento? ¿Cómo le habrán hecho? No estoy menospreciando las escrituras. Ya está alguien, ¡oh! Gloria a Cristo, sí, a mí me enseñaron que las tengo que leer. Las tienes que leer. De hecho, Pedro dice, tienes que estar atentas a ellas como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. De hecho, pero te va a ayudar esto, escribe, pero la dinámica espiritual, Jorge, esto es bien interesante, es que Dios te habla a ti primero, te da luz, Charlie, y después tú lo compruebas en las escrituras. Y ahí queda. Claro, este puede ser un punto debatible. No, no es cierto, es que usted está menospreciando las escrituras. No las menospreciamos. Solo que el apóstol Pablo decía en otra ocasión, somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cómo dice? ¿No de la qué? ¿No de la qué? Fuerte. ¿No de la qué? Más fuerte todos. ¿A poco no se lo saben? A ver, ¿o tienen miedo de decirlo? No de la letra. ¿No será herejía? No dice, no de la letra, sino del espíritu. Y luego dice algo, porque la letra, pero el espíritu. La letra es muy útil, porque la letra, cuando estás en la verdad de Cristo que te está revelando, esa letra va a estar confirmando la verdad de Cristo que te está mostrando. Y eso es extraordinario. ¿No les ha pasado? Estás leyendo las escrituras, ves algo y dices, wow, esto es así, esto es extraordinario, oye, es maravilloso, aquí está. Y dices, aquí está mi base bíblica. Sí, pero antes de eso ya tenías un argumento espiritual que el Señor te mostró. ¿Cómo le habrá hecho la iglesia primitiva que no tenía los escritos de luz y de revelación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, los escritos de Juan? No tenían nada de eso. ¿Cómo ellos pudieron? A ver, la pregunta enorme es, ¿cómo edificaron esa iglesia? ¿Cómo enseñaron a esas personas? ¿Cuál era el libro de texto que ellos usaban? ¿Cuáles eran las doctrinas? Hoy la gente dice, pastor, y nos va a dar de este curso un manual porque es interesante. Claro que sí, por supuesto que es útil para la enseñanza, pero ¿cómo le habrá hecho esa iglesia? ¿Cuál fue su manual? ¿Cuál era la carta que ellos leían y que estudiaban y que analizaban la palabra en la etimología? ¿Cómo era? ¿Era así? A mí me parece que no. Y no tengo temor de decirlo, no era. A mí me parece que la dinámica de esa iglesia era una dinámica de enseñanza, lo digo con respeto, de mucho más alto nivel que nosotros, porque era una enseñanza que venía de lo que ya tenían dentro, que era el Espíritu Santo. Creían, di conmigo, creían a lo que el Espíritu les enseñaba. Hoy no creemos. Hoy Dios te da una palabra y dices, ay caray, lo voy a checar con la hermana que tiene más experiencia. Entonces dices, ¿quién tiene más experiencia? Y entonces dices, ¿cuántos años dijo la hermana que tenía? La que pasó, 77, voy a preguntarle a ella. Oye, hermano, ¿usted que sabe tanta Biblia? ¿Han escuchado? ¿Cómo ve esto? Te digo una cosa, no creemos lo que tenemos dentro. De eso se trata el tema de hoy. Es increíble. Luego pasa algo, no haces caso. Va otro ejemplo que te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces, seguramente más que a ti. Algo te dice Dios que no y tú vas y dices sí. Y ya que dijiste sí, te embarraste ahí. Y después dices, ay, si yo presentía. ¿A alguien le ha pasado? A ver, alce la mano para no sentirme tan solo. ¿Y después qué dices, Charlie? Ajá, exacto. Para la otra seguro si pongo atención. No creemos. Esa es la verdad. No creemos en la medida correcta lo que tenemos dentro. Ellos tuvieron que creer
todas las palabras, Sofe, que Dios les daba a ellos. ¿A quiénes ellos? Me refiero a esa iglesia. Tenían que, cuando se levantaba el profeta, un profeta en medio de la iglesia decía, el Señor dice así. Ellos tenían que decir, sí, el Señor dice así. No andaba alguien y, a ver, ¿dónde está en la escritura eso? A ver, ¿qué dice Pablo de eso? Vamos a checar. Luego, si te ibas al Antiguo Testamento, menos, ¿qué ibas a encontrar allí? Argumentos para hacer una iglesia del nuevo. Por eso hubo una iglesia que le costó trabajo transicionar y probablemente nunca transicionó en plenitud, que fue la iglesia de Jerusalén. Por eso hubo una iglesia que cuando quería ratificar algo, lo ratificaba en sus escritos, en sus rollos del antiguo pacto, y al no entender, entonces mezclaban, y entonces hubo una iglesia. Hay dos iglesias marcadas en el libro de Hechos. Lo dejo como detalle ahí para que tú lo estudies después. Los que les guste estudiar, estudien a la iglesia de Jerusalén y estudien a la iglesia de Antioquía. Totalmente diferentes. Tuvieron esas dos iglesias un alcance totalmente diferente. Aunque en la iglesia de Jerusalén estuvieron aquellos a los que el Señor Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, a ellos les dijo, vayan por todo el mundo. Ellos no salieron, y tengo el dato ahí en mis escritos de un estudio de Hechos, pero no salieron alrededor de 450 kilómetros a la redonda. O sea, cuando el Señor les dijo, vayan a todo el mundo, ellos no quisieron salir de Jerusalén hasta que fueron empujados por una persecución. Y aún dice que aunque fueron perseguidos, los apóstoles no quisieron salir de Jerusalén. Entonces Dios tuvo que levantar a un cuate que sí lo dejó todo y dijo, a mí me vale, perdón por lo de me vale, pero le valió toda su vida anterior, y lo explica en las cartas y dice, por encontrar a Cristo, ahora todo lo que yo era lo tengo por basura. Y ese hombre se llamó el apóstol Pablo, y ese hombre se dijo, ¿qué dijiste? ¿Todo el mundo? Sí, todo el mundo. ¿Qué dijiste? ¿Qué hacemos con lo judío? Esto no trata de lo judío, esto trata de lo eterno, esto trata de la realidad eterna, esto trata del propósito del Padre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con lo judío? No, Señor, lo judío tuvo su fin, eso tuvo su administración, y eso terminó en la cruz. Y fue un hombre que fue capaz de decir, ok, entonces hacemos tu voluntad y no seguimos perpetuando nuestra religión. Y ese hombre se llamó Pablo. Y si te preguntas por qué tuvo el alcance que tuvo, fue por eso. Una de las características fue esa. Entonces, el propósito, escribe, de todo lo que tú tienes dentro es que salga y se manifieste. Así como Jesús sacó lo que tenía dentro, 3 discípulos lo vieron. ¿Y qué fue lo que vieron? Al Cristo de la gloria. Ahí ya no vieron al Jesús de Nazaret. Y ese fue el argumento de Pablo. Eso está extraordinario. Dice Noemí Contreras, a mí me pasa y luego me arrepiento. Ya estamos en el club, Noemí. Brenda Lobato dice, cierto, pastor. Kika Cuellar dice, sí. Erika Gutiérrez dice, la iglesia era movida y enseñada por la actividad y la vida del Espíritu Santo. Así es. Era una enseñanza. Oigan, eso hay que recuperarlo. Y yo creo que el nuevo pacto obviamente nos construye en ese sentido. Tenemos que recuperar la enseñanza del Espíritu Santo que está dentro de nosotros a nuestro espíritu, a nuestra vida. Hace tiempo dije en una transmisión, hace un año, creo que en el tiempo de pandemia dije algo que ahorita creo que estoy recordando, y es que la palabra autorizada para enseñar a tu hombre interior es la palabra del Espíritu Santo, es la palabra de Dios, más que la de un pastor. ¿Están aquí? O sea, alguien dirá, bueno, pero nosotros estamos aquí. Sí, fíjate, te voy a decir cómo es esta dinámica. Tú vienes aquí, ya lo he explicado en otras ocasiones, te voy a decir a qué. Tú vienes aquí a recibir confirmación, si lo quieres ver así, de verdad es que el Señor ya te enseñó a ti, Jorge. Jorge puede decir, pero es la primera vez que vengo, no importa. No necesitas estar en una iglesia para que Dios te hable. Vuelvo a decirlo, tú vienes aquí y vamos a suponer que el pastor sí está ubicado en lo que Dios quiere que dijera. Vamos a suponer, vamos a dar por un hecho que un pastor guapo de Iztapalapa sí enseña bien. Vamos a dar por hecho.
El pastor está enseñando bien, está enseñando lo que Dios quiere. ¿Qué va a pasar contigo? Lo que contigo va a pasar, lo que contigo va a suceder, es de que tu espíritu, que ya tiene toda la información dentro, va a ratificar y va a decir, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Aquí le ha pasado. Y vas a llegar, claro, te impresiona. Cuando no mira, lo voy a decir así de otra forma. Cuando no entiendes esto que estoy diciendo, perdón por decirlo así, no entiendes, discúlpenme, yo no quiero ofender a nadie, pero a veces así nos pasa. Cuando no comprendes esta dinámica, a veces nos maravillamos de un predicador y decimos, ¡wow! ¡Cuánta sabiduría le ha dado! Pero no te maravilles. Si te dio clic, como decimos los chavos, si te dio clic, fue porque eso ya lo tendrías dentro, Charlie. Cuando el predicador, el maestro, el que enseña lo dijo y tu corazón respondió, no está inventando nada el que está hablando aquí, no te está quitando, no te está dando algo nuevo, ¿escucharon? Sino simplemente está habiendo un clic entre lo que se está enseñando y lo que ya se te enseñó en el espíritu. Eso me encanta. Si eso lo entendiéramos, dejaríamos de estar adorando hombres. Y diríamos, gracias, claro, diríamos, gracias por el hermano, el pastor, gracias por el maestro que nos enseña. O sea, obviamente, gracias, lo honramos, lo amamos, pero el que te enseña es Dios. Y de hecho lo hizo antes del que está enfrente, antes de que el de enfrente te lo dijera. Eso es maravilloso. Por eso tu corazón brinca de alegría, Pili. ¿Sí, Carmen? O sea, por eso dices, wow, eso estuvo extraordinario. ¿Qué cosa? Nunca lo había entendido. No, espérame, no lo habías entendido en tu cabeza, Berta. No lo habías entendido en la cabeza que está entre tus dos orejas. En la mente que está entre tus dos orejas no lo habías entendido. Pero tu espíritu no es burro. Tu espíritu no le falta inteligencia. En tu espíritu tienes la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Voltea y dile que está a tu lado, tienes la mente de Cristo. Cuando algo no entiendes, entonces va de nuevo, Pili, ¿dónde es donde no lo entiendes? Aquí es donde no lo entiendes. Qué padre. A ver, vamos a quedarnos tantito ahí. Entonces, quien realmente soy yo, ¿soy un entendido en quien realmente soy yo? O sea, voy a decirlo de esta forma, ¿mi hombre nuevo es entendido? Sí. ¿Mi hombre nuevo comprende a Dios? Sí. ¿Mi hombre nuevo tiene conocimiento de la verdad? Sí. ¿Dónde hay ignorancia, mi hermano? Aquí. Pero cuando por aquí, porque entró por aquí, como ahorita, cuando algo entra por aquí y pasa por aquí y se identifica con esto, ¿están aquí? Entonces hay algo que hace clic, eso es lo que Pedro decía ahí en su carta, lo que acabábamos de leer, en el versículo siguiente, que era el 19, donde decía, como una antorcha que alumbra, ¿dónde? En lugar oscuro. O sea, hay obscuridad y viene una palabra de Dios que en tu interior se identifica con la verdad que ya tienes y entonces hay luz. Y eso es maravilloso. Das gracias a Dios por el que te enseñó, pero das más gracias a Dios, honras y le das gloria al maestro que tienes dentro, al Espíritu de Dios que te habita. ¿Puedes darle un aplauso a nuestro maestro? Extraordinario. Así es. Dice Noemí Contreras, ahora sí soy entendida. Yoshia Mapal, nuestro espíritu no es indocto ni ignorante, es cierto. Sí, conteniendo las palabras de Cristo que nos dijo que nos recordaría todas las cosas, el Espíritu Santo. Así es. Y dice, ¿y él le recordará? ¿Quién? ¿Su pastor? No. ¿Quién? El Espíritu le recordará ¿qué? Todas las cosas. Ok. Por eso, Efesios 4:24 dice, de tu hombre nuevo, que este fue creado, nada más fíjate cómo fue creado, según Dios, en la justicia
y santidad de la verdad. La semana pasada ya vimos que tu hombre interior tiene rostro. ¿Cuál es? ¿El rostro de tu mamá o de tu papá? ¿Cuál rostro? ¿Fuerte? ¿Fuerte? Díganlo fuerte. Así como que dices, no, pues el mío no se parece a Cristo, el mío sí parece el rostro del Judas Iscariote. Tu espíritu, tu hombre nuevo se fue. Tu hombre nuevo se fue. Se fue. Sí. Pásame un micrófono si quieren. Sí, ya no sé. Pero ya no se oye. Bueno, aquí ya no se oye afuera. Acá ya no se oye. ¿Sí, se oye ya? ¿Ya? ¿Ya se oye? Bueno. Bueno. ¿Como la pila? Ok. Gracias. Ok, entonces, bueno. Sí se escucha, dice Brenda. Ah, sí se escuchaba ya. Entonces aquí fue la falla. Sí se oye, gracias. Ok. Entonces, la semana pasada dijimos que este hombre nuevo te ayuda. Ponla ahí, tiene un rostro. Eso significa que tiene una imagen, que se parece a alguien. Y ese rostro es, dice, lo leímos la semana pasada, es el rostro de Cristo. Qué padre. Y ahora vemos en Efesios 4:24 que este nuevo hombre fue creado, o sea, es lo que tú eres, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, escribe, en tu hombre interior no hace falta verdad. ¿Ves, Fer? No le falta verdad a tu hombre interior. Entonces, ¿por qué no entendemos? Porque lo que sigue teniendo gobierno sobre nuestra vida es esta mente. Y es por eso que el apóstol Pablo recomendaba, renuévenla. ¿Con qué información, mi hermano? ¿Con qué información? Con la información que ya tienes, ¿dónde? En tu nuevo hombre. Porque allí está contenida la verdad. Eso es extraordinario. Por eso una de las glorias del nuevo pacto, que ya lo hemos dicho muchas veces, era que el Señor en este nuevo pacto, los profetas lo vislumbraban. Imagínate ellos acostumbrados a ser los únicos que Dios les hablaba de todo el pueblo y lo hacía en alguna ocasión, muy esporádicamente, y daban el mensaje al pueblo y a nadie más le hablaba. Entonces por eso el pueblo iba a ellos para recibir dirección. Y ellos vieron por el Espíritu, digan conmigo, por el Espíritu, que venía un tiempo de un pacto glorioso donde todos iban a ser enseñados por Dios. Qué hermoso. Por eso es absurdo seguir fomentando los sistemas de iglesia donde solo uno es el iluminado, o vamos con el profeta para que nos diga qué tengo que hacer para este año que viene. Vamos a hacer nuestra reunión profética, nuestra reunión de proclama profética, para que este año los profetas nos indiquen hacia dónde vamos. Perdón que lo diga, yo sé que algunos que me escuchan a lo mejor se van a desconectar y van a decir, este cuate ya nos tiró una pedrada, pero es que eso no es, eso no voy a decirlo así, eso no funciona en esta nueva administración llamada Nuevo Pacto. En este Nuevo Pacto glorioso, todos, escribe, todos seremos enseñados por Dios. Eso es extraordinario. Yo no sé tú si eso lo disfrutas, pero dices, qué chido. O sea, pastor, que así como el Señor le enseña a usted, me enseña a mí, totalmente. Totalmente. La única diferencia que hay, que por supuesto que sí la hay. ¿Qué diferencia hay? Que a lo mejor yo tengo un grado más de entendimiento, de crecimiento, y pueda ser de madurez por mi gestión personal. Pero el mismo espíritu que tengo yo, el Espíritu de Dios, es el mismo que tú tienes.
Así que si simplemente tú le empiezas a hacer caso y le empiezas a creer, vas a ver tu aprovechamiento extraordinario. Entonces los profetas, imagínense a los profetas del antiguo pacto, que ellos disfrutaban que Dios, ojo, y lo único que hacía Dios, yo una vez di un ejemplo, ellos eran como una manguera. Si te sirve este ejemplo a ti, a mí me sirvió. Ellos eran como una manguera. ¿Cuántos han puesto en una llave de agua una manguera? Y luego abres la llave. ¿Y qué pasa? El agua corre por esa manguera y sale. Y la abres mucho y sale con mucha presión. ¿Y qué pasa con la manguera? Di conmigo, nada. Esa manguera sigue igual. Solo pasó agua. Cierras la llave, quitas la manguera. Es más, hasta tiene la misma forma de como la tenías guardada. En la misma forma de como la tenías doblada. Así se queda porque el agua no tuvo ningún efecto en la manguera. Ese es el ejemplo del profeta en el antiguo pacto. Ellos eran como la manguera. Dios hablaba, pero en ellos no pasaba nada. ¿Están aquí? No pasaba nada. Seguía igual. Claro, aún así, pues si era un disfrute que Dios hablara a través de ellos, pero su vida no era transformada. Ok, hoy, escribe, en el nuevo pacto, tú no eres una manguera. Hoy la palabra va a salir a través de ti, pero sí te transforma. ¿Están aquí? Esa es la gran diferencia. O sea, hoy Él te da la palabra, por supuesto, pero no es una palabra impersonal. No es una palabra que simplemente fluyó y ya dije, a ver, hermanos, Dios me dijo esto para ustedes y yo sigo igual. No, la palabra del Señor hoy, por Cristo, porque Él es el verbo, vino a incrustarse dentro de mí para no solo dar un mensaje, sino para transformarme. Eso es glorioso en el nuevo pacto. Eso no lo disfrutaban ellos, pero ellos, entonces, vuelvo al punto de los profetas. Los profetas, cuando veían eso, decían, ese pacto es glorioso, porque un día esa ley no solo pasará por ellos, esa palabra no solo pasará por ellos, esa enseñanza no solo será externa, sino un día todos serán enseñados por Dios, y al grado de no solo ser enseñados, sino transformados, porque pondrá su ley, así decían los profetas, pondrá su ley dentro de sus corazones. Es glorioso el nuevo pacto. Por eso lo que dice el apóstol Pablo a Filemón, Filemón con F, no lo van a buscar con J, Filemón, te va a salir otro amigo. Capítulo 1, versículo 6, nomás es de un capítulo Filemón, el versículo 6, Pablo le dice a Filemón, tú necesitas saber algo para que tu fe sea efectiva. Vamos allá, Filemón 1, versículo 6. Extraordinario, gracias por compartir a todos los que están conectados. Dicen que está muy bajo el audio. Ahora dicen, ¿sigue bajo el audio? ¿Ya los vieron? Gracias. Entonces, el apóstol Pablo a Filemón le da una recomendación muy interesante. Versículo 6. Para que la participación de tu fe, y lo voy a leer así, de nuevo por didáctica, voy a tratar de enseñar este pasaje un poquito. Para que la participación de tu fe sea eficaz, le voy a hacer un añadido mío. Necesitas crecer en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús. ¿Ven qué texto tan poderoso? Va de nuevo. Para que tu fe sea eficaz. Escuchen los que están allí, porque luego la gente dice, es que, pastor, como que me falta fe. No, no te falta fe, te falta entender lo que tienes dentro, conocerlo. Si esto no se trata de la fe, no es un esfuerzo mental de ¿no? Yo me acuerdo que antes cuando hacían
allá donde yo vivía antes, en el Walmart, luego hacían ibas a pagar y hacían unos sorteos de que si te salía la bolita dorada, toda tu compra era gratis, ¿no? Y entonces, por ahí uno que no entiende, entonces ya no le rogaba yo a Dios que yo me sacara la bolita dorada porque necesitaba que fuera gratis mi compra, sino ya yo me concentraba y decía, que salga la dorada, que salga la dorada. Y luego, cuando salía una dorada en alguna de las cajas, oía un ring. Y se oían los rings por todos lados, pero a mí no. Entonces ya me falta fe. ¿Cómo hago para que esa fregada bola dorada salga? Eso no es fe. La fe de Dios, escribe, la fe de Dios opera con bienes consumados. Repito, la fe de Dios opera con bienes ya consumados, Charlie. No inventa nada. Dice Charlie, yo tengo fe de que Dios me va a dar un carro. Bueno, tú puedes tener fe por lo que quieras. Yo tengo fe que Dios va, y la gente así habla. Pero la fe de Dios es efectiva en lo que ya está consumado. Lo vuelvo a decir, medítalo. La fe de Dios lo que hace es usar, fíjate qué extraordinario, usar, como dice aquí, de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús y traerlo a la realidad. Por eso la fe no mira al futuro. No me cansaré de decirlo. Yo tengo fe que Dios un día haga. Eso no es fe, eso es esperanza. Tienes más bien la esperanza. Yo tengo la fe que me encontraré. Dicen los muchachos, yo tengo la fe de algún día casarme. Si no aquí, en las bodas del Cordero, ahí sí se casan. Ya, pues son las bodas del Cordero. Charlie, no te esperes hasta las bodas del Cordero. Entonces dices, yo tengo fe de que un día, eso es esperanza, tienes que empezar a ubicarte. Entonces, ¿qué es fe? La fe de la que estamos hablando es fe sobre lo que ya se consumó. Por eso yo digo que la fe mira al pasado. ¿Cómo al pasado? A lo que ya está hecho, mi hermano. La fe no inventa nada. La fe solo echa mano ¿de qué? De todo el bien que ya estará. No, que ya está. De todo el bien que ¿qué? Que está en vosotros, y es específico el apóstol, por Cristo Jesús. Pero si tú no conoces el bien que está en ti, entonces tendrás una fe imaginativa. Y entonces tendrás mucha decepción y mucho descalabro, porque tú dirás, yo creí, y Dios como que no me contesta. Es que, ¿qué crees? Es que, ¿qué crees? ¿Qué crees? No sé si me explico. Es que, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Qué cosas tú crees? Ese es todo un tema. Ya terminé. Es que se me vienen cosas, porque digo, ese es todo un tema. Porque ¿qué cosas cree la gente? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tanto sabes de todo el bien que está en ti? Pregúntale, ¿qué tanto sabes? Mira, Carlos Gidam, gracias. ¿Te acuerdas, Carlitos? Un compañero de cuadernos de la primaria, Carlos Gidam, un amigo de la infancia, está conectado. Carlos, ¿te acuerdas de esa promoción del Walmart de allí de Sotelo? ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Lo recuerdas? Yo no sé si tú hacías lo mismo tratando de que bajara la bolita dorada con poder mental. Yo nunca lo logré. Dice, sí recuerdo la promoción. Bueno, yo meditaba así, algunos compran el cachito de la lotería. Dices, órale. Y voy a escoger los números de mi cumpleaños, ¿no? De mi fecha de nacimiento. Y haces todo un esfuerzo. Voy a creer. O como hace el mundo hoy,
decreta. Y ahí pasas tú la cadena de decreto. Decreta que hoy te va bien. Y ahí vas tú y la pasas. Sí, hoy sí, decreta. Y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú lo decretas. Declara hoy bendición. Bendiciones sobre tu casa. Y ahí vas tú y pasas la cadenita. Ok. Versículo 7. Gracias, Chanito. Un abrazo hasta Huauchinango, a la familia allá en Huauchinango. Dice, y con eso termino, Filemón 1, versículo 6 y 7. Pero ya estoy en el 7. Con eso quiero terminar, porque ese bien que tú tienes dentro, que ahí está, me gustaría que pusieras ahí, esto es una tarea, queda como tarea para toda nuestra vida. Soy de los que creo que no sabemos nada de todo el bien que hay dentro de nosotros. Perdón que lo diga, me incluí, no sabemos nada. Y a diferencia de Cristo, que tomamos como ejemplo a Cristo al principio, Él operaba como operaba porque sí sabía todo el bien que tenía dentro. ¿Están aquí? Entonces, eso es clave, Jorge. ¿Qué tanto sabes de tu realidad en Cristo? ¿Qué tanto sabe, mi hermano, de lo que usted tiene en Cristo? Entonces esto deja de ser, vuelvo a decirlo, una religión, y sí hay un motivo por el cual dices, a mí me conviene escuchar lo correcto. No solo si me porto bien o si me porto mal, no solo si Cristo ya vendrá mañana, no solo si el anticristo ya tomó el control del mundo, no sé si ya apareció, si será ese anticristo de Alemania o de Israel, no sé si ya están construyendo el tercer templo. A ver, o sea, eso no es realmente lo que a ti te debería de ocupar. Lo que a ti te debería de ocupar para tu hoy, para tu efectividad en el propósito del Padre, es cuál es el bien, cuáles son los bienes que tú tienes dentro. Te voy a decir, entre más tú conoces eso desata en automático una vida poderosamente generosa. Eso tiene un efecto directo con los que están a tu alrededor. El versículo 7, cuando Pablo le está diciendo a Filemón que tu fe sea eficaz en el reconocimiento de todo el bien que está en vosotros, en Cristo, dice, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Ay, pero me dejen buscar en otra versión. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En conclusión, todo el bien que está en nosotros, cuando empieza a ser conocido, vamos a dar la progresión completa. Cuando conozco el bien que está en mí, cuando lo reconozco, ese bien empieza a tener una manifestación en lo externo. Y esa manifestación en lo externo tiene una repercusión directa en la gente que nos rodea. ¿Y vieron? El subtema de esto que estoy hablando es insatisfacción. ¿Te das cuenta cómo caminamos de tener una mentalidad de insatisfecho, de que no me gusta cómo estoy, no estoy contento con lo que tengo, no estoy contento con lo que hago, no estoy contento con donde nací, estoy en una completa insatisfacción? Terminamos ¿a qué? A reconocer todo el bien que tenemos, y entonces de dejar de ser una persona que se la pasa quejando por lo que no tiene, te das cuenta que eres una persona rica, llena de Dios y de sus bienes, y que incluso puedes hacer el bien a otros. Puedes ser poderosamente generoso
puede ser poderosamente generoso. Generosidad, escribe, es una característica de una persona fuerte. Generosidad es una característica de una persona madura. Generosidad es una característica, por eso, de una persona entendida. Al entendido no se le empuja a la generosidad. El entendido es generoso por un solo motivo, porque él entiende todo el bien que tiene dentro de él. Por eso el apóstol le dice a él: ¿a cuántos tú con tu vida, de todo el bien que tienes y de lo que has echado mano, a cuántos tú has bendecido y has sido generoso? Y si lees el contexto, está bonito el contexto. El apóstol Pablo le estaba enviando a Filemón, a una persona que probablemente había robado a Filemón. Ahí lo ven, lo checan y si quieren lo estudian. A mí, yo siempre he dicho que me gusta leer los contextos porque te permite ver el sentido real de lo que está hablando. Y Pablo le quiere regresar a Onésimo, que era un esclavo de Filemón, y que este Onésimo parece como si hubiera salido huyendo y que se había llevado algunas cosas de la casa de Filemón. ¿Alguien ha ido a tu casa, o cuando estabas chiquito tuviste un primo que se robó un juguete tuyo? Y que luego se enteran, le dices a tu mamá y dices: ese chamaco ya no lo volvemos a invitar. Y si lo vuelves a invitar, lo volteas de cabeza y le checas a ver si no se vuelve a llevar otras canicas. Pero Pablo le dice a Filemón: eres tan generoso y conoces, y oro para que conozcas más lo que tienes dentro, y apelo a que eres generoso y lo has demostrado porque todos los que están a tu alrededor han recibido de ti. Ahora te pido que recibas a él. Y todavía Pablo le dice, fíjate que es poderosa la plática entre dos generosos. Pablo le dice: y si algo Onésimo te quedó a deber, yo lo pago. Pónmelo a mi cuenta. Pero le pone entre paréntesis Pablo: aunque tú casi a mí me debes la vida. Está interesante esa carta. Es una carta de alto nivel, de alto respeto, de dos personas generosas. Claro, está escribiendo solo una, pero se la está escribiendo a un generoso. Pero generoso, ¿por qué? Porque entendió todo el bien que tiene dentro. Tú y yo, ay no, cómo me encanta cuando el Señor nos deja con esta sensación, que no es una sensación, es que para nosotros es una sensación, pero eso es una realidad eterna de nuestro espíritu. ¿Qué sensación? Esta sensación de satisfacción. Dile que está a tu lado: no te falta nada. Dile: solo conocer. Otra vez dile: no te falta nada, solo conocer. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, dar un aplauso fuerte al Señor. Y que esto anime a muchos a conocer más y mejor de todo el bien que tenemos dentro. Ponte de pie, vamos a dar gracias al Espíritu Santo. Estira tus brazos, alza tus manos. Eso es, estírate así como. Yo tengo unos cuyitos que están bien gorditos, y que aún con están gorditos, cuando se despiertan, ¿verdad? Se estiran y estiran su patita así. Así estírate. Si te hace bien estirar la asiática. Ay, ¿dónde está Josué? Ya se me fue el cuyo mayor. Es que se me figura un poco. A ver, estira tus brazos. Así, eso. Ey. En Cristo, ¿ya vieron? Por eso el Evangelio es buena noticia. Porque aquí no vienes a recibir algo. Voy a recibir. No vienes a recibir. Aquí vienes a conocer lo que ya Cristo te dio. O sea, aquí no vienes a recibir. Me ore por mí para que venga más. No necesitas más, necesitas conocer lo que ya tienes. Y no te lo vas a acabar en toda la vida, ni en la eternidad. Estamos un poquito ahí fuera. La religión, insisto, es el más grande daño que se le hace. La religión es el más grande daño a los hijos de Dios. No es el diablo, es la religión. Porque la religión es la cara santa de las tinieblas.
Dile al que está a tu lado, estás al lado de alguien que lo tiene todo. Díselo, estás al lado de alguien que lo tiene todo. Es más, dile, pídeme lo que quieras, pero que no sea dinero. No, no es cierto. Amén. Papá, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado.